Crecimiento económico y desarrollo. Un retrato de la pobreza y riqueza del planeta podría establecerse mediante la configuración de 5 grupos de personas. Los más pobres entre los pobres, la pobreza en retroceso, las nuevas tecnologías, el surgimiento de la prosperidad y por último, el mundo rico. Por esta razón, se hará una explicación detallada y minuciosa de cada uno de los targets mencionados. En primer lugar, les voy a hablar de los más pobres entre los pobres. Estos pueden caracterizarse por vivir en una serie de circunstancias que les impiden salir de su situación. Es importante tener en cuenta que estos colectivos de personas, por sus propios medios difícilmente, por no decir imposible, podrán modificar su situación. Las familias no pueden hacer frente a sus necesidades básicas para la supervivencia. Padecen hambre crónica, no tienen acceso o asistencia médica, carecen de agua potable y saneamientos. No pueden costear la educación y carecen de elementos para proteger sus viviendas, así como artículos básicos. Esta pobreza puede ser urbana o rural. Sin embargo, es necesario hacer énfasis en países tercermundistas que no han logrado generar un modelo económico viable y seguro. No es de extrañarse que Colombia cuente con municipios y lugares que están pasando por esta clase de situaciones inhumanas que, aunque vemos distantes esta serie de carencias, basta echarle un vistazo al Chocó, veredas del Catatumbo o algunos municipios del Amazonas donde muchos no cuentan con las necesidades básicas de integridad física. Sin embargo, les voy a mencionar algunos países donde se evidencia este colectivo de manera significativa. Burundi, este país de África Oriental, encabeza la lista de los países más pobres de 2020. Sudán del Sur, el país más joven del mundo, es también el segundo más pobre. Y Mozambique, hay alrededor de 530.000 desplazados internos y 27.000 refugiados. En segundo lugar, se menciona la pobreza en retroceso. En este colectivo puede caracterizarse por ser algo más urbano. Existen algunos mercados y las ciudades o pueblos grandes o con una mínima infraestructura, escuela, dispensario médico. Abren la posibilidad de disponer de algunas mejoras en la calidad de vida si se consigue tener algo de dinero. Se menciona que la esperanza de vida no cambia mucho ni tampoco se modifican radicalmente los índices de pobreza. Algunas de estas personas siguen viviendo en una casi pobreza extrema, si bien muchos pasan a una pobreza moderada que hace referencia a condiciones de vida en las cuales las necesidades básicas están cubiertas, pero de un modo precario. Ahora bien, los pobres que avanzan a esta situación no han tenido apenas educación, pero sin embargo aspiran a que sus hijos puedan llegar a escolarizarse adecuadamente y que ésta les incorpore en un mercado que dé más posibilidades de supervivencia que las de autosubsistencia agrícola. Esta situación está ampliamente extendida por Centroamérica, por ejemplo. Dentro de los colectivos más pobres en este ámbito se encuentra Honduras con un 62,2%, le sigue Guatemala con un 59,3%, El Salvador con 32% y Nicaragua con 29%. Sin embargo, es importante tener en cuenta los responsables de estas cifras son sin lugar a duda los malos manejos en los gobiernos que no velan por el bienestar común. Se requiere de altas tasas de inversión para lograr un impacto social, económico, educativo y comunitario. El tercer mundo tiene un gran potencial de mejora y crecimiento, solo si se toma una buena dirección gubernamental y administrativa. Las nuevas tecnologías. Este tema se encuentra caracterizado porque los países que han logrado entrar en esta revolución de las tecnologías están creando puestos de trabajo impensables antes. Los sueldos son mucho más bajos por el trabajo que se realiza en Europa o Norteamérica, pero son suficientes como para crear una nueva clase media
entre cuyos valores destaca ya la importancia de la educación universitaria y el deseo de que la siguiente generación pueda salir al resto del mundo a formarse y a trabajar. La era de la tecnología requiere una infraestructura básica de comunicaciones y telecomunicaciones que permitan aprovechar el potencial que dan las nuevas tecnologías de la comunicación. Un ejemplo claro sería ciudades como Bangalore en la India se ha convertido en polo de crecimiento. Allí se sitúan las denominadas back office, lo cual traducido al español es la gestión empresarial. Se encarga de una serie de procesos y actividades de una empresa que tiene que ver más con áreas administrativas que con el contacto directo con el cliente. Entonces, un ejemplo de ello es un médico norteamericano hace una radiografía a un paciente en Nueva York, la manda por email a Bangalore, donde un médico indio anónimo por una décima parte del dinero la analiza y hace un prediagnóstico que comunica por la tarde al americano. Lo que nos quiere decir que es un trabajo más sencillo, pero a su vez no muy confiable. O puede que sí, pero podemos notar que el precio baja y no se cuenta con la identificación del nuevo médico, pero también demuestra que se ve claramente el aprovechamiento de las actualizaciones de la tecnología. También podríamos tomarlo como el aprovechamiento de que ya alguien más realizó nuestro trabajo y nosotros nos aprovechamos de ello para sacar provecho a lo que ya le sacaron y con bases más establecidas. Ahora, el surgimiento de la prosperidad. Primero que todo, hablarles un poco del concepto de prosperidad, el cual es el desarrollo favorable especialmente en el aspecto económico y social. Es el caso de China, una población educada en la universidad junto con otra que se halla entre el segundo y tercer grupo, pero que puede encontrar trabajo gracias a una élite económica educada que se ha dedicado a copiar modelos occidentales e incluso a innovarlos, todo ello con unos salarios más bajos que el mundo occidental y que permiten, por ejemplo, que la renta en Pekín se supere y su economía crezca al 8%. Este modelo se basa inicialmente en las exportaciones a bajo precio, que con el tiempo son capaces de inundar todos los mercados. En China, por ejemplo, estas pasaron de 20.000 millones en 1980 a 400.000 millones en 2004. Como todos sabemos, la mayoría de los productos en sus etiquetas traen impreso el Made in China o el hecho en China, pues es el país de donde obtenemos la mayoría de nuestros objetos o productos. Es el país que exporta a todo tipo de lugar y llena los mercados con todo lo que fabrica. El desarrollo de China se puede ver económicamente como un crecimiento anual de 8.9%. China ha tenido el más rápido crecimiento en la economía en los últimos 30 años, pero más que todo enfoquémonos desde el surgimiento del COVID-19, pues este está liderando la recuperación mundial de la economía con un crecimiento del casi 5%. Es el país en el que surgió el COVID-19, pero su economía se muestra más vigorosa que nunca este año. Hola, mi nombre es Fabio Pérez, soy estudiante del sexto semestre de Comunicación Social y hoy les voy a estar hablando sobre lo que es el mundo rico y sobre lo que es la escalera hacia la prosperidad. Bueno, el mundo rico. Este hace referencia a todas esas personas que aunque trabajan y generan un ingreso para sus familias, nunca van a contar con los suficientes recursos para poder acceder a comodidades culturales u opciones que les permitan viajar, comer en algún restaurante fino y poder al menos contar con una calidad de estudio superior que les permita a esas personas salir de la pobreza en la que se encuentran. Escalera hacia la prosperidad. Bueno, este se puede lograr siempre y cuando los estados estén en busca de un progreso para su pueblo y que por generaciones vaya mejorando lo que se refiere a estudio, oportunidades de trabajo y sobre todas estas que superemos la pobreza clínica. Pero ¿cómo acabamos con la pobreza clínica? Bueno, esta empieza por desaparecer cuando empezamos a acabar con la muerte de niños por desnutrición, mejoras en los sistemas de salud y cuando el enriquecimiento sociocultural de los territorios es mucho mejor. Teniendo en cuenta esto, debemos partir de que los países deben empezar a ofrecer unas mejores
ofertas económicas a los trabajadores para que estos alcancen su sustento económico y den su primer paso a lo que se le conoce como la escalera de la prosperidad. Si un país logra desarrollar esta dinámica de progreso y siempre y cuando no cometa ningún error económico o político que pues desestabilice esto, podrá acercarse a los demás países que ya estén en el proceso y que lleven grandes avances. Viéndolo de esta manera, se aproximará más a la prosperidad, o al menos cambiarán las características de la pobreza. En la propuesta de esta escalera de desarrollo surge en una gran pregunta. Si se supone que todos los países cuentan con las mismas posibilidades de surgir y crear un cambio, ¿por qué hay unos países más prósperos que otros? Para dar solución a esta pregunta, les pido que estén muy atentos a lo que resta de la exposición. ¿Qué es el desarrollo económico? El desarrollo económico es un concepto que se refiere a la capacidad que tiene un país o una nación de generar riqueza, ingresos y demás. Esto también se tiene que ver reflejado en la calidad de vida que tienen los habitantes de dicho país. Es decir, que el desarrollo económico es un término relacionado a la capacidad productiva que tiene el país. Además, también se dice que se tiene que estar vinculado el desarrollo económico a lo que es la calidad de vida, el bienestar que tienen las personas en esa nación. Entonces, para comprender cómo se acelera o cómo se produce el desarrollo económico en un país o en un territorio, primero debemos partir de la célula básica de la sociedad, la familia, y estudiar cómo una familia puede incrementar su renta. Siendo así, le daré paso a mi compañera Marta para que ella les explique las estrategias que puede incrementar una familia para lograr que su renta incremente. ¿Cómo puede crecer su riqueza? Las familias pobres pueden desarrollar una de estas estrategias para lograr el crecimiento de su renta familiar. Una de estas es el ahorro. Puedes consumir menos de maíz y comprar animales y abono. Esto es una acumulación de capital para mejorar la productividad en años siguientes. Está también el comercio, que puedes dejar de producir maíz para producir vainilla y venderla a un precio superior. Así, si ganas con la vainilla 800 y por la compra de maíz ganas 200. Expansión de los recursos. La familia se traslada a una tierra de cultivo mayor y fértil. Esto es un incremento de superficie donde puedes producir más. Del mismo modo, cuando estos factores se dan en sentidos inversos a que tienen lugar de unas familias, la reducción de la renta de capital, la clasificación de los problemas, situaciones o crisis que puedan surgir de acuerdo con estos factores. La ruptura. A comienzos del siglo XX nada hace prever que esta dinámica del crecimiento vaya a romperse, como recogen estos testimonios de la época. Norman Angell, con La Grande Ilusión en 1910, habla que las economías se han vuelto tan interdependientes que se han convertido en el puente que parte de la División Internacional del Trabajo en una guerra entre los líderes económicos. Esto se ha vuelto algo inconcebible. ¿Qué episodio tan extraordinario ha sido el progreso económico del hombre? La edad que acabó en agosto de 1914 con John Maynard en las consecuencias económicas de la paz en 1919. La Primera Guerra Mundial le puso fin a la globalización dirigida todavía por Europa, donde existen los totalitarismos soviéticos y chinos, y la falta de una resolución adecuada de la Primera Guerra Mundial y los problemas económicos y financieros facilitaron en Europa el ascenso de los nuevos totalitarismos al poder, como lo fue Hitler y los nazis, y que en Estados Unidos se ocasionara la Gran Depresión. Esta situación provocó la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, vamos a hablar sobre la reconstrucción. Esta es la que pone en marcha la reparación de infraestructuras en Europa, la potenciación de las monedas europeas convertibles que acabaron desembocando junto con la eliminación de las barreras comerciales en un gran único mercado sobre el euro en Europa. Además, a nivel mundial se propondrán acuerdos de libre comercio como GATT para facilitar de nuevo la creación de un gran mercado mundial. Pero el mundo ha cambiado con relación a lo que era antes de la Primera Guerra Mundial, se ha dividido en tres.
Los primeros son los que siguen con la dinámica de libre comercio y libertad. Los segundos son socialistas y quedan desconectados gradualmente de todos los mercados internacionales. Y el tercero van a incluir a todos los países postcoloniales de la tercera vía o no alineados y tienen el siguiente tema. Nos desarrollaremos por nuestra propia cuenta, sin abrirnos al comercio exterior. Lo que es el segundo y el tercer mundo se cierran a la libertad de comercio y con él al progreso económico mundial y a los avances de la tecnología. Así, mientras los países del primer mundo logran continuar con su comercio y su desarrollo, los países más pobres acaban desarrollándose décadas más tarde. Y sin embargo, en medio de factores o obstáculos. A la vista de todo esto surge un nuevo interrogante. ¿Es posible para todos crecer económicamente? A la fecha de hoy, 6.000 millones de habitantes, o al menos unos 5.000, han conseguido subir el peldaño de la escalera de la prosperidad. 4.900 millones de personas viven en países donde la renta por capital ha subido entre 1980 y 2000. Y 5.700 viven en países donde el subsidio de la esperanza de vida, con esto podemos afirmar que aunque el ritmo sea demasiado lento, el desarrollo económico es real y generalizado, por ello podemos aspirar a un mundo sin pobreza.